guión, las preguntas, algún relato que pueda dar cuenta de la vida de María Elvira. Vuela golondrina, darle esa imagen, traerla de donde está, donde estuvo, ahora. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz. Tomar la bandera de ella. Vuela, vuela, vuela. Dos guardapolvo blanco en el medio de toda la columna de laburantes. Que era una mujer que iba al frente y que hablaba y que explicaba y que se exponía reconstruir la memoria de este país, junto con las chicas de la CTA. Me llamo Natalia María Elvira Viera. Entonces le pregunté a mi mamá, ¿por qué Natalia? Siempre regañé de mi nombre. No, Natalia te lo eligió tu papá y María Elvira te lo elegí yo, decía mi mamá, por tu tía. De repente mis abuelos, quizás a veces en vez de decirme Nati, era Bombón. ¿Por qué me dice Bombón? Y de repente escucha, no, es que te pareces a ella. O porque, y yo, pero la tía era rubia y ojos claros, yo, nada que ver. Digo, no, es que tu forma de ser. Yo con estas cosas me imaginaba, si, no sé, yo era una payasa de chica, entonces me imaginaba que si yo me parecía a Bombón, la tía era una payasa igual. Y porque tiene una personalidad fuerte y porque la tía era igual, es como que uno va armando. Uno de chico quizás hay muchas cosas que no entiende, pero sí tiene un registro de la percepción, de otras cosas que están fuera de la palabra. Lo recuerdo, las caras de mi abuela y de mi mamá mirándose diciendo, se murió en un accidente automovilístico, me decían. ¿Pero qué? ¿Cómo fue? No queremos hablar más del tema porque nos genera mucho dolor. Y se cortaba el tema. También con el tiempo uno entiende que hay muchas cosas que uno hace o que los demás hacen por una cuestión de sanar dolores, ¿no? Digo, quizás lo entiendo ahora de grande, decir, bueno, mamá, su única hija mujer, quiso llamarla como su hermana, que era más chiquita que ella, y sin duda para mantener un poquito vivo algo de su ausencia. En realidad somos amigas desde los años 70, antes de los 70, y las dos militábamos y nos encontramos en la escuela 38. Elegimos la escuela más pobre de José C. Paz y habíamos ido a trabajar ahí, a la 38. Y era un rancho que se venía abajo con agujeros que entraban los ratones. Esa era la escuela donde trabajábamos. Y ella tenía los segundo, tercer grado y yo tuve los primeros grados. La escuela estaba al lado de una fábrica de autos que ya no existe más, que se llamaba De Carlo. Las dos participamos en los congresos de Huerta Grande cuando se conforma la CETERA, y teníamos otra compañera muy querida también que está desaparecida, Susana Pertierra, y nos llamaban las Tres Mosqueteras, a ellas dos y a mí, porque éramos terribles. Entonces, porque estábamos siempre, digamos, como en la avanzada de las cosas, ¿no? Yo recuerdo que Bombón había participado en algunos congresos de CETERA. Yo ahí iba con mi directora, que también está desaparecida, que es Susana Pertierra, que en aquel momento era directora de la Escuela 54 de Granburg. De repente eran acciones que había que hacer desde el lugar de Montoneros o desde el gremio, porque nos llevó mucho llegar a conformar primero la CETERA, ¿no? Costó muchísimo.
y en eso pusimos mucha energía. Entonces nos llevábamos el mate y nos sentábamos a hablar de las acciones que hacía. Íbamos a las escuelas a hablar con las maestras, por ahí nos echaban de las escuelas. Un día nos echaron de la escuela de monjas de José C. Paz, no nos dejaron entrar. Y empecé la militancia en el gremio de los docentes, que era un gremio en aquella época con mucho menos conciencia sindical que la que hay ahora. No terminábamos de considerarnos trabajadores, porque éramos muchos compañeros cuando discutíamos dónde militaba cada uno. A mí me decían, pero ¿y qué en el gremio ese militás? Con las maestras, todas mujeres, todo. Era medio como que ser militante en el gremio docente para muchos era como, hasta un cierto punto, como una pérdida de tiempo, digamos. La enojaban las cosas que no salían bien gremialmente, le enojaban mucho, se peleaba mucho con las maestras, discutía mucho. De repente me decían, no, con esta ya no podés ni hablar, ya no sé, ¿no? Tal es así que se termina yendo del gremio docente en el final de su vida. Ella se va a militar en una metalúrgica. Viste que hay como un cosito de piedra, ¿no? Acá había una escalera que subía y llegabas acá arriba y era, o sea, terminaba como que la escalera estaba acá atrás, ¿no? Para abajo. Y mi hermano, tenía 8 años cuando desaparece la tía, se acuerda que mi abuela se ponía, veía que llegaba gente a saludarla, a vecinos, familiares que se habían enterado de la desaparición de Bombón. Y mi abuela se ponía acá a esperarlos, a recibirlos que subieran. Dice, desde que los que veía, o sea, los veía en la ventana que llegaban, hasta que venía acá, desde que subía esa persona hasta arriba, la abuela no paraba de llorar. Cuando amanezco, descolgado de tus ojos. De repente esa escalera, ¿no? de la tristeza, ¿no? De la realidad que estaban viviendo en ese momento. Por unos trabajos en el colegio, quizás empecé a descubrir quiénes eran los desaparecidos o qué había pasado. Cuando tocaba el tema mamá, decir de lo de la tía y demás, yo ahí aproveché y le pregunté, pero ¿cómo murió? ¿Realmente murió? No, en realidad desapareció. Ya la llevaron los militares en la época del 70. Claro, ella me decía, digo, no, desapareció, digo, bueno, pero ¿cómo fue? ¿Viste? Y me contaba, no, bueno, la fueron a buscar a su casa y se la llevaron. Y ustedes cómo sabían, por los vecinos, que después nos enteramos. Pero quizás vuelve, yo le decía. ¿No? Esa sensación que me dio ese momento, pero quizás vuelve. Y me decía, no, Natalia, me dice, ¿sabes cuántos años estuve yo pensando en que algún día iba a volver? Pero no. Y ahí te pones a pensar realmente, o empezás a comprender cuántas veces que mis abuelos le pifiaban diciéndome Bombón. Y yo me acuerdo, mi vieja, ella falleció un sábado de Pascua. Y el viernes hablo con ella a la noche, había llamado para hacer la donación de la muestra de sangre y así quizás encontrarse los restos, ¿no? Y bueno, y me acuerdo mi vieja me decía, la verdad, Nati, estoy contenta, me dice. Tenía el turno para ir a dar la muestra de sangre, creo que antes tenía que pasar por abuelas. Bueno, y estoy contenta porque yo sé que no me tengo que apurar, ¿no? Pero digo, si se puede encontrar los restos, si se puede, ¿no? Qué bueno poderlos, poner los restos de la tía junto con los abuelos, ¿no? Esto de poder cerrar. ¿No? Falleció el otro día y obviamente terminé haciéndolo yo. Bueno, eso fue fuerte, a mí me movilizó un montón, al tiempo yo conocí a Numa
En una oportunidad clausuramos la escuela junto con los padres. Estábamos en la escuela vieja, la de los ratones, y nos dan la escuela nueva, que estaba cerca del Argital. Y cuando nos mudaron ahí, nos habían dado una escuela que solo tenía el comedor. Nos fuimos a La Plata con todos los padres. Entonces dice, bueno, pasen 2 o 3. Entonces Bombón le dice, no, dice, acá vinimos con todos los padres, entramos todos juntos, o si no nos pegamos la vuelta y la escuela sigue parada. Lo que nos proponían era que siguiéramos haciendo funcionar la escuela, ¿no? Dice, bueno, dice, pero aunque sea sentados en el piso, los chicos, con tal de que no pierdan sus días de clase. Entonces un señor dijo, mi hijo tiene el pantalón tan finito como una cáscara de cebolla. ¿A usted le parece que se puede sentar en el piso a recibir su lección de todos los días? De ahí conseguimos que nos pusieran todas las aulas que no teníamos, y nos mandaron los bancos y nos mandaron todo. Para que CETERA se llame CETERA, o sea, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, nosotros debatimos un día entero en el Congreso. Sí participaban Bombón, Susana Pertierra, Petit, nosotros, o sea, vinculados a lo nacional, a lo popular, al peronismo, a sectores no peronistas, pero no gorilas, no antiperonistas, planteábamos se tiene que llamar Trabajadores de la Educación, un día entero de Congreso discutiendo eso. En ese Congreso de la CETERA, que se desarrolla el 11 de septiembre de 1973, el mismo día que Pinochet da el golpe en Chile y el mismo día que muere Salvador Allende. La primera declaración que hace CETERA, como organización recién creada, es una declaración de repudio al golpe militar en Chile, o sea que yo siempre digo que es como una marca. En una oportunidad nos fuimos, iban muchos gremios a pedir la destitución de López Rega. Entonces, por supuesto, de los docentes no fue nadie. ¿Quién iba? Los 3 mosqueteros. Pero Susana Pertierra no pudo venir, entonces nos fuimos Bombón y yo. Pero tan inocentemente nos fuimos con los delantales, charlando, las 2 de cualquier cosa, nos fuimos a un colectivo que nos llevó, y cuando nos bajamos estábamos en la Panamericana y era un mundo de obreros que había ahí, y las 2 como 2 angelitos bajando de un micro, y de abajo estábamos en la fábrica de Fanacoa y los obreros nos gritaban, maestra corazón, maestra corazón, maestra corazón. Bombón estaba en una línea del peronismo que después se va transformando hacia una patria socialista, que es el gran dilema que terminamos teniendo con Perón. Y leíamos todo lo que tenía que ver con los procesos revolucionarios de todo el mundo, desde China hasta Cuba. Con Bombón trabajamos juntas el último año. El último año trabajamos juntas, teníamos los salones uno al lado del otro, hasta que nos pasamos a la clandestinidad. Y a la mañana en el salón de ella, decía Bombón, me tengo que venir con un saumerio, porque a la mañana había una que era del comando de organización y trabajaban en la misma escuela, y no había tantos maestros militantes, o sea, éramos unos bichos raros. Hay gente que no lo aceptaba, hay gente que no la quería Bombón, para nada, porque era una militante montonera, entonces había el rechazo de mucha gente. Y después, bueno, muy buena relación teníamos con los padres, inventábamos fiestas en la escuela. Un día organizamos en la escuela un casamiento. Vamos a pedirle al consejo que les abran la escuela el sábado y el domingo. Y abrían la escuela el sábado y el domingo. Y ya se hacían pizzas, juegos, fiestas, y participábamos de todo eso. Participábamos con la gente. Nosotros le decíamos a la gente que la escuela no era nuestra, que era de ellos, que tenían que usarla. Entonces la gente decía, ¿pero cómo usamos la escuela? Claro, le digo, si la escuela es de ustedes. La tía era íntegra, esto es lo que creía y esto es lo que hacía. No había una pasión en ella más grande que la militancia.
una piba totalmente desenvuelta, vivaz, muy independiente. Éramos militantes que convivíamos con la muerte todo el tiempo, pero que también teníamos una dosis de alegría muy grande de lo que estábamos haciendo. Un contexto de mucha efervescencia militante. También fue un privilegio haber podido ser parte de esa historia. Una generación entera vio en eso la posibilidad de terminar con este estado de cosas. Soñábamos un poco lo que está pasando hoy. Soñábamos un poco con la unidad de Latinoamérica, ¿no? Soñábamos un poco con la patria grande. La posibilidad de vislumbrar 25 años de democracia como tenemos ahora era impensable. Eso me queda. El poder ser coherente con lo que uno dice, con uno piensa, uno siente y uno hace. Como decía el Che, ¿no? A sus hijos. Hay que estudiar, hay que leer y hay que estar siempre listo para las causas justas. Vuela, 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 golondrina. Vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida. Sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Vuela, 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 golondrina. Vuelve del más allá. Más allá.